Reproducir muchas veces una cosa dependiendo de las posibilidades técnicas de cada momento. Copiaban los monjes los manuscritos y copiamos ahora un archivo con control C, control V, control V, control V, control V. Hacer una copia es hacer un mismo producto que es igual al original. Pues eso. Copiar, en principio, lo que se trata, copiar lo que produce es obtener una imagen fiel o un documento visual fiel a una idea que previamente ya ha sido creada y, por tanto, el término en términos generales carece de creatividad, de un elemento de creatividad. Para mí, copiar significa, de alguna manera, que yo no soy capaz de crear y lo que busco es aprovecharme de la creación de otros. Eso a veces es positivo, en el sentido de que me puedo entretener aprovechándome de la creación de otros, pero el problema fundamentalmente es en qué condiciones estoy copiando. Si yo copio reconociendo debidamente a su creador, en cuyo caso está bien, o dos, si yo me copio para aprovecharme de forma que no respeto al creador de la obra, en cuyo caso me parece que no es justo ni por tanto tampoco promueve la creación de forma directa o indirecta. Para mí la palabra copiar es la esencia de la difusión de la cultura. Yo creo que, al contrario de lo que se dice habitualmente, la cultura solo se entiende con la copia. Pese a que hoy en día se diga que lo original es la creación, en realidad es así como nunca se ha desarrollado la creación. Baste con un ejemplo. La creación de Shakespeare, toda su producción, o la mayor parte de su producción, procede directamente de la copia. Sus obras, Romeo y Julieta, etcétera, están basadas en obras clásicas anteriores sin ningún tipo de protección cultural y, sin embargo, hoy a nadie piensa que Shakespeare sea un tipo que no merece ser llamado autor, ni muchísimo menos. Así que creo que la copia, la imitación, el ver lo que hacen otros, es en realidad y paradójicamente quizá la esencia de la creación cultural. La palabra copiar significa aprender. Para mí copiar significa la génesis de la creación. Para mí copiar es engañar. Ha sido siempre engañar, ha sido engañar desde el colegio, ha sido engañar a otros o engañarse a sí mismo. Copiando realmente no se crea nada ni se está aportando nada en esta sociedad. Creo que copiar significa no tener imaginación. Copiar. Toda la cultura es copia, realmente. O sea, lo que es distinto es el plagio. O sea, la copia, la cultura está hecha de copias, nuestro lenguaje está hecho de copias. Nosotros no podríamos haber aprendido a hablar si no hubiésemos precisamente copiado a nuestros padres o a aquellos que nos rodean. Es decir, la cultura es copia y precisamente en esa copia se producen pequeñas variaciones, que es lo que llamamos creación. En realidad la creación es un proceso de recombinación, de modificación de copias. Lo que se confunde muchas veces es la copia con el plagio. Y lo que se pretende es precisamente criminalizar la copia, que es el hecho fundamental de cualquier cultura. Es decir, el hecho mimético en el cual precisamente una pequeña cápsula de cultura pasa a otra persona y en ese paso normalmente se producen pequeñas modificaciones. Pues creo que copiar es un acto natural que utiliza el ser humano para hacer cosas nuevas basándose en las anteriores. La copia es la capacidad de multiplicar los contenidos y de reutilizarlos sin necesariamente mermar la propiedad del que es copiado. Copiar no debe ser en ningún caso, puede tener connotaciones negativas cuando hablamos de plagio, de copiar y atribuirse la autoría de algo. Pero copiar atribuyendo a la autoría y respetando las decisiones de los autores que son copiados, yo creo que es una forma de difundir, de dar a conocer, de ayudar y de construir. Para mí, ¿qué es copiar? Para mí copiar, bueno, la copia es, en la era digital, es la memoria de nuestra época y entonces copiar es la forma más sana y natural de intercambiar conocimiento y creo que no debe ser en un único sentido. Todo lo que copias da también algo para que sea copiado. Y esto tiene que hacerse entre iguales para que todo el mundo pueda tener acceso
al conocimiento de la cultura. Yo creo que copiar es una especie de homenaje, una muestra de aprecio hacia un contenido que lo que ayuda es a difundir la obra de otros. Eso sí, creo que es importante citar la fuente original de la obra que se ha copiado.